ahora vamos a tener una presentación, ¿no?, sobre bioeconomía. Para esto hemos invitado a Hugo Chavarria. Él es el coordinador del programa de bioeconomía y desarrollo productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Nos está acompañando en esta mañana desde Costa Rica, ¿no?, gracias al apoyo institucional del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Él actualmente ve los programas, ¿no?, y el impulso de la bioeconomía en diferentes países de América Latina y del Caribe. Por favor, les voy a pedir que lo reciban con un voto de aplausos para iniciar su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Es realmente un honor, un placer estar siempre acá en Perú. Yo disfruto muchísimo las venidas a Perú, y muchas gracias a los organizadores Stephen Hawking por pensar en nosotros. Yo les vengo a contar un poquito sobre las reflexiones que nosotros hemos tenido a lo interno del grupo del ICA, que estamos trabajando en el tema de bioeconomía. Somos 5 personas. Y muchos de los que venimos a plantear acá son preguntas, no son respuestas, porque me parece que muchas de las respuestas sobre este tema todavía están en construcción, y la idea es que las construyamos juntos con los países, pero lo que tenemos es una enorme potencialidad en donde tenemos como países de América Latina no solamente una opción, sino una obligación de trabajar en este tema. A mí me gusta empezar generalmente con alguna imagen interesante, divertida, o algún video, y bueno, buscaba y al final lo que opté es les voy a venir a hablar de por qué Stephen Hawking estaba equivocado. A todos conocemos a Stephen Hawking, un astrónomo, científico brillante, el autor de muchas teorías alrededor de los agujeros negros, pero en este tema se equivocó. Entonces, bueno, vamos a ponerles un pequeño video muy rápido, y después les explicamos durante 40 o 45 minutos por qué Stephen Hawking se equivocó. Stephen Hawking afirma que la humanidad está por desaparecer. Su nombre es Stephen Hawking y es uno de los hombres más representativos de la historia por sus grandes aportaciones a la ciencia. Sin embargo, este físico, astrofísico, cosmólogo y científico británico ha impactado al mundo con una revelación catastrófica. En noviembre del año pasado, durante una conferencia ante los estudiantes de la Universidad de Oxford, Inglaterra, Hawking dio a conocer una terrible noticia. Aseguró que los seres humanos no seremos capaces de sobrevivir a menos que abandonemos este planeta en los próximos 1000 años. En su discurso, este genio de la física invitó a la humanidad entera a que abandonemos el planeta Tierra lo más pronto posible, y destacó que es urgente para las empresas que tienen los recursos económicos que empiecen a invertir en naves espaciales que sean capaces de volar grandes distancias para transportar a los seres humanos hacia otro planeta. Debemos continuar con nuestros viajes al espacio por el futuro de la humanidad. No creo que sobrevivamos más de 1000 años si no escapamos más allá de nuestro frágil planeta, señaló Stephen Hawking. Cabe destacar que la predicción hecha por este hombre no fue hecha al azar, ya que antes de alertar al mundo con esta impactante noticia, realizó este cálculo con base al cambio climático tan radical que hemos experimentado por tantos años, además de todo el daño que hemos estado haciéndole a nuestro planeta. Hawking asegura que el hombre tiene una capacidad de destrucción incontrolable, y esto le ha permitido arrasar con todos los ecosistemas, a tal grado que ya no existe un punto de regreso para solucionarlo, y en 1000 años el planeta no podrá ser habitado por ningún ser vivo. Hawking también destacó que ninguno de los esfuerzos realizados por los gobiernos u organizaciones han sido suficientes para rescatar a la naturaleza. La única solución de salvar a la humanidad es escapando del planeta Tierra. Sí, efectivamente, hay tendencias, y eso es la primera parte de lo que les vamos a hablar. Hay grandes tendencias para las que se espera que durante los próximos 30 años el planeta sea sustancialmente diferente a lo que es hoy. Hay tendencias que están desgastando los recursos naturales, que me parece que Omar hacía una muy buena presentación en la sesión anterior, y las vamos a tocar muy rápidamente. Hay tendencias en donde necesitamos producir sustancialmente más de lo que producimos hoy, con menos recursos, con un ambiente más hostil. Sin embargo, hay modelos que permiten tener un mayor aprovechamiento
de lo que hoy no aprovechamos. Eso es la bioeconomía. Entonces, la primera parte de mi charla es, bueno, ¿cuál es ese escenario que Stephen Hawking cataloga como catastrófico, como malthusiano? Yo no sé si ustedes conocen a Malthus. Malthus era un pensador de hace varios siglos, en donde él decía que en algún momento no podremos eliminar a todo el mundo, y entonces que la solución era matar a la mitad del mundo para que la otra mitad del mundo pudiera sobrevivir. Entonces esas eran las teorías malthusianas, eran teorías catastróficas, eran teorías caóticas, pero no, hay luces de esperanza, digamos, si nosotros hacemos las cosas de manera más sostenibles y más eficientes. Eso es bioeconomía. El tercer punto es cómo aprovechamos esos senderos de la bioeconomía, y por último, por qué, como les decía, en América Latina este tema, más que una opción, tiene que ser una obligación. Entonces, de nuevo lo presentaba acá, son reflexiones que nosotros hemos tenido a lo interno del grupo, y muchas de ellas todavía están en construcción. Bueno, hay 7 u 8 grandes temas que me parece que Omar las presentó excelentemente en la sesión anterior, que marcarán los próximos 30 años. Tendremos una población sustancialmente más grande, pero no solamente más grande, sino más adinerada y más urbana. Habrán mayores necesidades de alimentación, pero no solamente necesitaremos más alimentos, sino que alimentos diferentes, es decir, nuestros gustos y preferencias cambiarán. Habrá mayor impacto del cambio climático y mayor degradación de los recursos naturales. Pero por el lado positivo habrán nuevas fronteras del conocimiento y de las tecnologías de la información. Y por último, desde ya se presenta y se espera que se incremente aceleradamente la integración y la transnacionalización de los mercados agrícolas, es decir, la interconexión entre los países en el comercio agrícola. Y ahora vamos a explicar de por qué eso nos plantea un escenario radicalmente diferente al que tenemos hoy. Nada más quería decirles que, disculpe si en algún momento me oigo como medio agitado, pero es que tengo un pequeño problema ahí como de, mi abuelita decía, de una gripe mal cuidada, entonces es como un tema de bronquios. Ok, la primera gran tendencia, una población sustancialmente más grande, es decir, hoy somos un poquito más de 7.000 millones de personas, en el 2050 se esperan que seamos 9.7 mil millones de personas, y no es solamente que sean más grandes, sino que a dónde está creciendo la población. Si ustedes ven, esto es lo que somos hoy, y este es el número de personas el que llegaremos a ser en el 2050, y las regiones que más crecen son las regiones más pobres, es decir, son los países en desarrollo. Es sobre todo África y Asia. África pasa de ser 1.2 mil millones de personas a más que duplicar su población en los próximos 30 años. Un poquito más que 30 años, 35 años en este caso. Y Asia pasa de 4.4 mil a 5.3 mil. En parte, esto está explicado por un incremento en los ingresos, es decir, cuando las personas se sienten seguras, cuando las personas sienten que tienen trabajo y que tienen un mayor ingreso, digamos que su poder adquisitivo se incrementa, tienden a incrementar el número de personas dentro de la familia. Eso pasa, y eso ha pasado generalmente en los periodos posguerra también. Entonces tendremos no solamente una cantidad sustancialmente mayor de personas que alimentar, sino que esas personas tendrán mayores ingresos. Hoy el 50% de las personas viven en las zonas urbanas, y se espera que en aquel momento 2/3 partes de la población vivan en zonas urbanas. Y alrededor de la mitad de las personas pertenecerán a la clase media. ¿Cuál es el impacto de esto? Cuando yo parto de un ingreso bajo y empiezo a incrementar mi ingreso, cuando yo tengo un ingreso bajo, yo lo que consumo son productos relativamente baratos para poder satisfacer mis necesidades calóricas. Mucho arroz, mucha papa, mucho pan, que son, digamos, calorías económicas, calorías baratas. Cuando yo voy incrementando mi ingreso, generalmente yo no incremento la cantidad de esas calorías a partir de cereales, a partir de raíces y tubérculos, sino que empiezo a pasarme a otros productos. Empiezo a consumir más carne,
por ejemplo, empiezo a consumir más leche, por ejemplo. Entonces, cuando me incrementa el ingreso, si nosotros vemos estas regiones en desarrollo, por ejemplo, como la región de África subsahariana o como la región del este de Asia, por ejemplo, o del sur de Asia, son las que proporcionalmente incrementan en mayor medida su consumo de alimentos, pero no cualquier tipo de alimentos. Vean aquí los países en desarrollo, son los que incrementan en mayor medida sobre todo el consumo de leche, carnes y aceites vegetales y azúcares, no tanto el consumo de cereales, que prácticamente permanece igual. En los países en desarrollo, en los países desarrollados, cuando inclusive les incrementa más el ingreso del ya hoy alto ingreso que tienen, el consumo de cereales disminuye. Entonces, en términos de calorías consumidas por persona, ojo que aquí estamos hablando de calorías consumidas, no estamos hablando del total de alimentos necesarios. ¿Por qué? Porque hay una proporción súper importante de los alimentos que no se termina en calorías por persona, sino en alimentación animal. Pero en calorías consumidas por persona, los países en desarrollo van a ser los grandes motores del incremento en el consumo de carnes, leches, azúcar y aceites vegetales. ¿Por qué? Porque tienen más ingreso. Y evidentemente, digamos, hacia ahí es donde se termina direccionando su canasta de consumo. Bueno, esto era nada más para ejemplificarles. En febrero pasado fue el evento del USDA. El USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, todos los febreros hace un outlook, es decir, qué es lo que ellos esperan para los próximos años. Ellos están, la palabra no es preocupados, están tan ocupados de lo que pase en los países en desarrollo que todo el evento pasado fue única y exclusivamente sobre los mercados agrícolas de los países en desarrollo, principalmente Asia, África y China. Ahí es donde tienen el foco. ¿Por qué? Porque el crecimiento que tendrán esos mercados alimentarios será tan grande que ellos ven enormes oportunidades de entrar. Entonces, por ejemplo, todo esto está, de hecho me faltó el logo acá, pero esto está tomado totalmente de ahí. Asia y África juntos, y aquí estamos hablando de África subsahariana nada más, es un mercado de 2.000 millones de habitantes que ha crecido 7 veces más rápido que lo que crecen los mercados estadounidenses. Entonces, cuando ellos están diciendo a qué mercado apuntamos, hay muchas cadenas que no están viendo hacia adentro, sino que están viendo hacia esos mercados. El incremento en los últimos 25 años en las cadenas en África ha sido de 800% y en el sudeste asiático de 1000%. ¿Por qué? Por lo que les decía, una acelerada urbanización, un crecimiento en el ingreso no agrícola, una diversificación de dietas y un incremento en la agricultura para la alimentación animal. En este caso, había un elemento muy interesante y era el papel de la mujer. La mujer, al incorporarse en el mercado laboral, no solamente incrementa el ingreso de la familia, sino que hay menor disponibilidad de tiempo para la preparación de alimentos en el hogar. Entonces se sustituyen los productos frescos dentro de la canasta de consumo por productos más elaborados que faciliten la preparación. Eso, digamos, en este caso fue bastante interesante. Y entonces estos mercados crecerán enormemente, pero los mercados locales tienen insuficiencia para satisfacer toda la demanda debido a que no cuentan con tecnología apropiada, con semilla de calidad, con buenas prácticas agrícolas. Entonces seguirán dependiendo de las importaciones para satisfacer su alimentación doméstica. Y algo muy parecido pasaba en el caso de China. En el caso de China había un estudio que fue el que fue presentado ahí, que decía que en 5 años, del 2015 al 2020, 1.3 mil millones de personas aumentarían el consumo de proteína animal en 10 kilos. Es decir, 10 kilos por persona es lo que 10 kilos es lo que comería cada persona en un año de carne. Para satisfacer eso, se requería producir 20% más de pollo, 15% más de cerdo y 25% más de carne vacuna. Y no pueden. Y no pueden porque China tiene recursos naturales muy limitados. Entonces, ¿qué hace? Aumentar las importaciones. Entonces, estas 2 o 3 regiones dependen totalmente del comercio internacional para satisfacer su alimentación doméstica. Tercera gran tendencia.
el aumento en la población y el aumento en el ingreso incrementará las necesidades de energía. Y hay regiones en donde las necesidades de energía, por ejemplo, como China, para el 2040 se incrementarán en 110%, en la India 150%. China está haciendo enormes esfuerzos por incrementar su capacidad de generación, pero no lo va a lograr. Es decir, de nuevo tendrá que recurrir a los mercados internacionales para satisfacer su demanda doméstica de energía. Los países en desarrollo, Asia, África y en menor medida América Latina, explicarán más del 75% del incremento en la demanda de energía en los próximos años. Y este gráfico no se ve absolutamente nada, pero en este gráfico lo que decía es que las fuentes renovables se convertirán, creo que era el 70 o una cosa así, de las nuevas inversiones en energía serán en fuentes renovables. Y en fuentes renovables nos referimos a agua, a viento y también a generación de biomasa para la producción de energía. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque es más barato, y otro, porque los países tienen compromisos ambientales que cumplir a nivel internacional y no pueden seguir utilizando los recursos fósiles para la generación de energía. Cuarta gran tendencia. Tenemos que producir, la primera era, habrá mayor cantidad de gente, tenemos que producir más alimentos, tenemos que producir muchísimo más energía, inclusive alimentos. Hay estudios, bueno, el dato que generalmente anda rondando por ahí es de 60%. Tenemos que producir el 60% más de aquí al 2050. Sin embargo, no es homogéneo. No es 60% para papa y 60% para arroz y 60% para tomate. Hay algunos productos en donde inclusive las estimaciones llegan al 110%. Tenemos que producir esa cantidad adicional en un escenario extremo. Extremo. Por ejemplo, la tierra cultivada por persona al 2050 será 25% menos que hoy. ¿Cómo hacemos para producir 60% más con 25% menos de tierra? La competencia por el agua aumentará en un 50%. ¿Por qué? Porque necesitaremos producir más productos agrícolas, pero también habrá más gente, más urbanización, más hoteles, más servicios que también demandan agua. La agricultura no está sola, hay una gran cantidad de sectores económicos adicionales que también demandan agua. Por ejemplo, habrán mayores eventos extremos, habrán menos especies en biodiversidad. Se cree que para el 2050 se pueden haber perdido cerca del 10% de las especies. Y si nosotros no hacemos absolutamente nada, lo que los prospectólogos le dicen los escenarios tendenciales, para final de año se espera que el incremento en la temperatura del planeta como resultado del cambio climático podría rondar entre 3 y 6 grados centígrados. Imagínense lo que es producir cualquier cultivo con 4 o 5 grados adicionales de temperatura. Lo hace inviable. O movemos los cultivos o reducimos la temperatura. Entonces, ¿cómo hacemos? Con un agravante adicional. ¿A dónde está la pobreza en el mundo? Está en las zonas rurales. El 70% de las personas que son pobres viven en las zonas rurales en el mundo. Y estas zonas rurales, en muchas zonas, en muchos territorios están degradadas. El 50% de los suelos de Mesoamérica están degradados. Tienen degradaciones altas o muy altas. El 40% de las tierras degradadas del mundo está en zonas en donde hay pobres extremos. Entonces son pobres y las zonas en donde están altamente degradadas. Y esas zonas en donde están son las que se espera que todavía tengan mayor impacto del cambio climático. Sin embargo, no todo es malo. Y esta es la llave que cambia todo el acertijo. Esto es lo que hace posible, que era lo que yo le decía, por eso Stephen Hawking estaba equivocado, esto es lo que hace posible que tengamos un panorama sustancialmente diferente al que teníamos hace muchos años, y es el conocimiento. Nosotros hoy estamos viviendo una cuarta revolución tecnológica. ¿Ustedes se acuerdan que la primera revolución industrial
fue con lo de la máquina de vapor, después con la energía eléctrica, después el tema de la electrónica y la tecnología para la automatización y la automatización de la producción. Y hoy tenemos una generación de conocimiento que, como dice acá, borra las líneas entre las ciencias físicas, las ciencias digitales y las ciencias biológicas. Hoy es posible hacer cosas sustancialmente diferentes a las que hacíamos hace 10 años, pero sustancialmente diferentes. Hay un instituto global que se llama el McKinsey, que es un instituto, digamos, de mucho renombre. El McKinsey identificó cuáles eran las 12 tecnologías que ellos consideraban que iban a tener más impacto en los próximos años. ¿Y cuánto creían ellos que iba a ser el impacto al 2025? En billones de dólares. Entonces, el Internet móvil, que iba a tener un impacto entre 4 y 11 billones de dólares. Bueno, la automatización del trabajo, el Internet de las cosas, la nube, la robótica, los vehículos autónomos o automatizados, la genómica, el almacenamiento de energía, las impresoras 3D, materiales avanzados, energía renovable, etc. Yo tengo una hija adolescente. Yo tengo una hija que tiene 14 años. Y mi hija ahora anda con los aparatos estos que controlan todos los dispositivos tecnológicos, con el Alexa. Entonces, yo no sé si ustedes lo han usado. El Alexa es un aparato en donde uno lo programa y dependiendo de los dispositivos que tenga dentro de la casa, todas las órdenes a los dispositivos de la casa se las puedes dar a través del aparato. Si el teléfono tiene Bluetooth, entonces conectas el televisor, si el televisor tiene Bluetooth, conectas el televisor al aparato y entonces le hablas al aparato para que el televisor responda a la orden. Entonces, Alexa, sube el volumen al televisor y entonces el televisor le sube el volumen. Si tienes un parlante, esto es con Bluetooth, conectas el parlante a la Alexa y le das órdenes a la Alexa para que te controle el parlante. Entonces, Alexa, prende el parlante, Alexa, cambia de canción, Alexa, sube el volumen, Alexa, baja las luces, Alexa. Claro, yo le digo que vamos a terminar, yo no sé si ustedes vieron esta película de Wall-E, los dibujos animados, que son todos los gorditos que están sentados en las sillas y ya no hacemos nada, digamos, tenemos la tecnología, lo que hacemos es darle órdenes a la tecnología. No, nuestros hijos y nuestros nietos, sobre todo nuestros nietos, van a vivir un panorama radicalmente diferente al que nosotros hemos vivido. Y eso hace que tengamos un futuro diferente al que Malthus y otros autores se imaginaban hace varios años. Y la última gran tendencia con la que quería terminar, que también nos cambiará sustancialmente el futuro de la agricultura en los próximos años, es la integración de los mercados. Y esto, a mí en lo particular, eso me parece que es fundamental. Los países de América Latina, tal vez con excepción por ahí de Argentina y Brasil, que tienen una dinámica de negociación diferente, pero los países de América Latina han estado abiertos al mundo. ¿Por qué? Porque saben que tienen mercados domésticos muy pequeños, porque saben que están especializados y porque saben que dependen del mundo para su crecimiento. Y entonces, la mayoría de América Latina, digamos, tienen tratados con el, no sé, 85, 90% de los compradores de sus exportaciones. Perú, Chile, Costa Rica, México, etcétera, son sumamente abiertos. El 93% de la canasta de exportación de Costa Rica se da a países con los que tiene tratados de libre comercio, por ejemplo. Es un montón. ¿Qué significa eso? Que para los productores, cuando los productores están definiendo cuáles son las calidades que tienen que cumplir sus productos, no están pensando necesariamente en lo que pide el peruano. Están pensando en lo que pide el consumidor de Dinamarca, el consumidor de Canadá, el consumidor de China o el consumidor de Japón. Eso es un cambio radical. Nosotros nos hemos encontrado en América Latina productores que producen bajo técnicas, bajo buenas prácticas, metodologías, inclusive semillas que ellos no tienen la más mínima idea cómo se come. Digamos, ellos forman parte de un proceso de producción en la cual entregan el paquete tecnológico y el productor aplica, produce y entrega. Es parte, digamos, como de un proceso ya totalmente integrado. Eso cambia radicalmente la forma
de pensar la agricultura y de implementar la agricultura. El segundo, la integración de la agricultura con las cadenas de valor. A mí este dato, es que tampoco se ve muy bien, a mí este dato me sorprendió. Este dato es, ¿cuánto participan? Esto es, ¿qué porcentaje del valor agregado de un país es utilizado por otro país como insumo dentro de sus procesos productivos? Es decir, ¿qué porcentaje de las exportaciones de Perú se van hacia afuera, pero no se van hacia afuera como producto final? Se van hacia afuera como insumo de una cadena productiva para que ese país posteriormente lo reexporte bajo otro producto. En Perú es casi la mitad. Es decir, estamos exportando productos que forman parte de cadenas. No necesariamente estamos exportando productos finales. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cumplir requerimientos súper específicos, dados por una casa matriz o por, digamos, los estándares o por la normativa o por los ISOs o por lo que sea, digamos, como parte de una cadena. A veces nosotros creemos que respondemos al consumidor final. En la mayoría, por lo menos en caso de Perú, en la mitad respondemos a directrices, a normativas de una cadena de producción. Y la última gran tendencia es lo que yo le llamo la supermercadización de la agricultura. Había un debate en el cual yo participaba hace poco en Costa Rica. Perdón. Y entonces ellos lo que me decían es, ay, pero es que usted está pensando en la agricultura de exportación y los que producimos para mercado local somos más. Es cierto, en el caso de ellos eso es cierto. Pero ¿cómo venden ustedes en mercado local? En Costa Rica el 65% de las ventas de alimentos se hace a través de supermercados grandes, sobre todo Walmart, que ahora digamos, Walmart ha comprado en Centroamérica la gran mayoría de los canales de distribución. ¿Qué les pide Walmart? Les pide lo mismo que les pide el comprador internacional. Es más, les pide más. Porque los países lo que piden es algo que se llama normativa pública. Los supermercados piden normativa privada y la normativa privada generalmente es más exigente que la normativa pública. Entonces, aunque vendas en mercado doméstico, tienes que cumplir con directrices, con condiciones, con estándares iguales o más estrictos que la normativa pública. El promedio en América Latina es 50%, no sé, no me acuerdo el caso de Perú. En algunos países es más, en Centroamérica es muy alto. En Centroamérica ronda el 70 o el 70 y de ahí para arriba. ¿Qué hace esto? Eso hace que la agricultura esté obligada a cumplir con requisitos de inocuidad, de calidad, de trazabilidad, de diferenciación, de marcas, de etiquetado, etcétera, aún cuando vendas en mercado doméstico. Esas, digamos, son las que nosotros consideramos que son esas grandes tendencias que hacen que el escenario sea sustancialmente diferente. Que tengamos que alimentar a muchas más personas, que esas personas tendrán más ingreso y serán súper más exigentes, que el escenario en el cual tengamos que alimentarlos sea un escenario más difícil, en donde tengamos menos tierra, menos agua, un clima más cambiante, eventos extremos, en donde nos pedirán N cantidad de certificaciones, de etiquetados, de buenas prácticas, de trazabilidad, pero tenemos una nueva frontera de conocimiento. Podemos hacer las cosas de manera diferente. Y ahí es donde decimos, bueno, la bioeconomía es la herramienta, no solamente para responder a los retos que nos plantea ese escenario, que sí es dificilísimo, sino para aprovechar las potencialidades. Entonces les decía, esto es más o menos el resumen de lo que les decía, tenemos enormes retos, más alimentos, en un estrés hídrico durísimo, con menos recursos naturales. Además, esto es importante, como países hemos realizado compromisos de sostenibilidad, no podemos seguir haciendo las mismas cosas o las cosas de la misma forma porque como país nos hemos comprometido. ¿Qué nos comprometimos como país? En París nos comprometimos a que la temperatura del mundo no iba a subir más allá de 2 grados centígrados, no 3,
ni 6, mucho menos 6, sino máximo 2. Y todos los países se establecieron a unos compromisos que se llaman los NDC, los compromisos de reducciones de emisiones. Hoy no, hace unas semanas, salieron varios científicos y varios líderes diciendo, vean señores, esos NDC que ustedes se comprometieron no van a ser suficientes. Tenemos que comprometernos a más. Esas metas son muy pocas. Y entonces ahora lo que se espera es que hayan nuevas definiciones de metas. Entonces tendremos que ser más sostenibles y además tendremos que hacerlo todo esto de manera más inclusiva. Es enorme. El reto es enorme. Pero se presentan algunas oportunidades. Es decir, habrán demandas más allá de la alimentación que la bioeconomía no solamente podrá solventar todo esto, sino aprovechar oportunidades que hoy todavía, inclusive en algunos casos, ni vemos. A ver. Ajá. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué debemos hacer para cumplir con todos esos retos y permitir los nuevos aprovechamientos? Hay dos rutas, y son 2 rutas complementarias, es decir, no son 2 rutas excluyentes. Hay rutas, si uno ve al productor como el punto base, hay rutas hacia abajo, las cosas que nosotros podemos hacer del productor hacia atrás. ¿Qué podemos hacer del productor hacia atrás? Mejorando su eficiencia. Necesitamos producir más alimentos, necesitamos generar más por hectárea, necesitamos incrementar la productividad total de los factores. Necesitamos ser más eficientes, necesitamos producir más con menos. Y necesitamos hacerlo de manera sostenible. Eso es lo que podemos hacer del productor hacia atrás. Pero también podemos hacer cosas del productor hacia adelante. ¿Qué podemos hacer? Reducir lo que se pierde. Podemos aprovechar lo que hoy consideramos que son residuos, que no tienen ningún aprovechamiento económico. Pero también podemos generar nuevas alternativas de usos para cosas que hoy o no conocemos o aunque las conocemos no las utilizamos. Esto es la parte hacia adelante. Esto es lo que tenemos como reto. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos a través de lo que nosotros, digamos, nosotros digo yo como mundo, estamos promoviendo a través de un concepto que se llama bioeconomía. Como hablamos ahora en la mañana, bioeconomía es un modelo de desarrollo que nace en Alemania y posteriormente es adoptado por varios países de Europa, llega a América Latina hace relativamente poco. De hecho, América Latina ya ha tenido 3 grandes proyectos que en aquel momento se llamaban los ALCIU, 3 grandes proyectos para desarrollar el concepto de bioeconomía en la región y para identificar potencialidades. Pero digamos es de reciente aparición y de reciente adopción. Hay algunos países líderes, Argentina, Colombia y algunos otros países que aunque no tienen una estrategia formal, sí tienen algunas iniciativas aisladas. Pero bueno, ¿qué es bioeconomía? Bioeconomía está compuesta de 2 palabras, bio y economía. Yo soy economista, digamos, cuando uno en los primeros cursos, en el primer curso de economía, le decían, ¿y qué es economía? Economía es la posibilidad de utilizar tus recursos, que son escasos, son muy pocos, en satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Entonces, como con poco, puedes hacer mucho. Eso es economía. ¿Qué es bio? Bueno, bio tiene 2 partes. Bio tiene una parte de recursos, es decir, toda la materia o la energía generada por los seres vivos, las plantas, los animales, las algas, por ejemplo. Esos son recursos, pero no solamente recursos, sino también procesos. ¿Qué son procesos? Procesos son todas las labores que llevan a cabo esos recursos, la planta, el animal, el alga, dentro de cualquiera de sus etapas de vivencia. Esos procesos son la fotosíntesis. Es cómo la planta utiliza la luz solar para generación, para fijación de, al final lo que hace es fijar carbono, para generación de energía. Eso es un proceso, por ejemplo. O un proceso es la forma en que una vaca
hace la digestión a través de una serie de enzimas para generar su energía y posteriormente, digamos, desechar el excremento. Eso es un proceso. Entonces, la bioeconomía, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es una maximización de una manera intensiva y eficiente, no solamente de los recursos, sino también de los procesos biológicos para proveer todos los bienes y servicios que como sociedad necesitamos. Eso es súper simple. ¿Hoy lo estamos haciendo? No, no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos permite hoy hacer esto que no nos lo permitía, y lo he dicho ya varias veces, que no nos lo permitía hace algunos años? El conocimiento. Hoy tenemos nuevos desarrollos en ciencias de materiales, ciencias biológicas, ciencias agrícolas, en biotecnología, en física, en química, en TICs, que no teníamos antes. Puede que antes conociéramos el potencial, pero no teníamos la forma de extraerlo y utilizarlo. Hoy la tenemos. Pero entonces, dicen, había un chiste de un profesor que decía que está demostrado que el 70% de lo que uno oye en una charla se le olvida a los 2 días. Entonces decía, bueno, primero, yo espero que lo que se les olvide, el tipo siempre andaba como un semáforo, lo que se les olvide sea la vestimenta. Y lo que no se les olvide, en este caso, yo espero que sea esto. Es decir, bioeconomía es, de la manera más simple, cómo podemos utilizar mejor, y utilizar mejor es ser más eficientes, los recursos y los procesos biológicos. Es decir, no hablamos única y exclusivamente de los animales y las plantas, también hablamos, y aquí es donde hay un enorme potencial, de los procesos que esos animales y esas plantas llevan a cabo. ¿Cómo los utilizamos más eficientemente para proveer de manera sostenible los bienes y servicios que necesitamos? Hay empresas, por ejemplo, y cerca de acá en Argentina, que no están utilizando esto, no están utilizando la materia, están utilizando el proceso, es decir, lo que se conoce de la fotosíntesis para replicarlo en laboratorio, para generar el producto final. Ya no necesitan la planta, ya conocen cómo la planta hace su proceso, ya se puede replicar. ¿Por qué estamos hablando de bioeconomía? ¿En realidad necesitamos ser más eficientes? Uno podría decir, pero ya eso lo estamos haciendo. Eso es un concepto viejo, hace años estamos tratando de ser más eficientes y lo hemos logrado. Ok, nada más algunos datos muy rápidos y ustedes valorarán si somos eficientes ya o no. Las barras azules es cuánto ha crecido la producción agrícola en los últimos 10 años por regiones. La barra gris es cuánto de la producción está explicado por un incremento en la eficiencia, es decir, un incremento en la productividad total de los factores. Y la barra azul está explicado por en cuánto incrementamos los insumos, en cuánto incrementamos la tierra, en cuánto incrementamos los fertilizantes, en cuánto incrementamos. Entonces, si uno suma la barra gris y la barra azul fuerte, te debería dar la barra celeste. Primero, ¿cómo está creciendo América Latina? Uno podría decir, bueno, no está creciendo tan mal, está creciendo un poquito más que el mundo, pero menos que el resto de países en desarrollo. Pero de lo que crece América Latina en agricultura, ¿cuánto se debe a eficiencia y cuánto se debe a aumento de recursos o aumento de insumos? Prácticamente la mitad. Y en el futuro nosotros no tendremos esta mitad. Nosotros no tendremos la posibilidad de utilizar más tierra, o por lo menos no mucho más. Entonces debemos tratar de que la producción crezca solamente a través de la barra gris. Vean los países desarrollados. En los países desarrollados, la producción agrícola crece menos. Claro, ¿por qué crece menos? Porque no están metiéndole este montón de insumos adicionales. Crece menos en términos absolutos, o en términos porcentuales crece menos, pero vean, crece menos aun cuando los insumos se redujeron. El incremento en la eficiencia fue tan grande
que compensó, y mucho más que compensó, la caída en los insumos. Ellos son eficientes. Nosotros, ustedes juzgarán, pero simplemente para comparar. ¿Cuál ha sido la evolución de la eficiencia en la agricultura en los últimos años? Estamos decayendo, es decir, llegamos a un pico en el periodo entre el 2001 y el 2010 y posteriormente, en las últimas 4 décadas, posteriormente hemos decaído. Entonces, eso respondiendo a la parte agrícola. Si ustedes ven, por ejemplo, cuánto genera un trabajador agrícola en términos de dólares en comparación con otras regiones, bueno, este fue un estudio que hicimos para Centroamérica. En Centroamérica, digamos, el que más generaba era República Dominicana, que llegaba como a 9.700 o una cosa así. Pero en promedio en América Latina un trabajador agrícola genera de manera anual $7.200. Esa es su contribución, $7.200. En Estados Unidos genera $80.538. O si quiere dejamos las preguntas al final para hacerlas. Sí. Entonces, esto, ¿por qué se da? Esto se da por la contribución que tiene el factor humano dentro del proceso agrícola. Se da por la combinación de los recursos que tenemos, por la disponibilidad de innovación, por la inclusión de tecnología, por la inclusión de conocimiento. Somos eficientes en el uso de los recursos en comparación con otras regiones. Esto es, por ejemplo, cuánto consumimos en recursos por habitante por día. A mí este dato me impresionó mucho, la verdad es que no lo conocía. Por día. Y aquí no estamos hablando únicamente de agricultura. Estamos hablando un habitante de Estados Unidos, dentro de sus actividades de transporte, vivienda, calefacción, alimentación, etcétera, utiliza de manera diaria 90 kilogramos de recursos. 90 kilogramos de recursos por día. Nosotros utilizamos 34. África utiliza 10. Asia utiliza 14. Europa utiliza 43. ¿De qué depende eso? Depende principalmente de los hábitos de consumo, porque estamos hablando de habitantes. Entonces aquí estamos hablando de eficiencia en el uso de parte de la población. O vean esto, somos eficientes en las cadenas agrícolas. Esto es las pérdidas que se dan a lo largo de la cadena, que es un factor de eficiencia. Es decir, eficiencia no es solamente cuánto producimos a nivel de finca. Eficiencia es posteriormente, una vez que está producido, cuánto de eso llega a ser consumido de manera total por la persona o por el proceso final. Y hay un montón de fugas a lo largo de esa cadena. Hay fugas que se dan en la producción, que es lo amarillo. ¿Qué estamos hablando ahí? De malas técnicas de post cosecha. Hay fugas que se dan en lo rojo, que es cuando lo almacenamos. Hay fugas que se dan cuando lo procesamos, cuando lo distribuimos o cuando lo consumimos. América Latina, en promedio, este dato es discutido porque hay varias fuentes. Esta fuente habla de un 15%, la FAO ha hablado como región de un 20 y tanto, 24 o 25%, no me acuerdo. Pero lo que sí más o menos coincide es en la distribución. Es decir, cerca de una tercera parte de lo que se pierde del producto agrícola se pierde en la finca y otra tercera parte se pierde cuando se consume, más o menos. Entonces, cuando estamos hablando de eficiencia, no solamente es producir más con menos hacia atrás, sino reducir todo lo que se me pierde una vez que yo lo tenga producido. Esta situación es diferente en otras regiones. Por ejemplo, en Norteamérica, como están evidentemente más tecnificados y con mejores técnicas de cosecha y de almacenaje, el porcentaje que se pierde durante esas etapas es menor, pero la gran mayoría, y ojo que el dato es enorme, la gran mayoría se pierde durante el consumo. ¿Por qué? Por una sofisticación del consumo. Es decir, la papa no se come la papa entera, sino que se come la papa frita, entonces se le cortan todo lo que es uniforme. En Europa había una campaña que se llamaba
Era algo así como come frutas feas o come verduras feas. Y es esa, digamos, a la papita que está media deforme y que es media pecosa, y el banano, no, ese tiene el mismo contenido calórico que el lindo. Y esa papa fea o esa verdura fea es la que generalmente termina en los basureros de los supermercados. Entonces, esta es una forma de ser eficiente. La bioeconomía, no estamos hablando únicamente de aumentar eficiencia en la cadena productiva de lo que hoy hacemos. La bioeconomía es también abramos los ojos a oportunidades de mercado que hoy no estamos aprovechando. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos produciendo biomasa, generalmente a través de materias primas o de alimento animal. En su enorme mayoría, ahí es donde estamos. Esto es, grandes masas de productos con bajos precios de mercado. Cuando nosotros empezamos a hacer un aprovechamiento de esta biomasa en una mejor forma y lo transformamos en alimentos, o en bebidas, o en bioenergías, o en bioquímicos, o en biomateriales, o todavía aún más en servicios inspirados en lo biológico, y ahí es donde yo hablo del uso de los procesos, la cantidad de biomasa, la cantidad de volumen evidentemente disminuye, pero los precios de mercado aumentan sustancialmente. Vean, por ejemplo, estos son algunos datos, no pretende ser un análisis exhaustivo, esto está tomado de un estudio que hizo Colombia hace recientemente, hace muy poco, como parte de su formación de estrategia en bioeconomía, y estos fueron tomados de este documento. Entonces vean, por ejemplo, algunos casos. ¿De qué tamaño es la industria de alimentos médicos en el mundo? 13 billones de dólares. Y tiene tasas de crecimiento en los últimos 3 años de 7.3%. Cosmética o biocosmética o cosmecéutica, 52 billones de dólares. Biofármacos es el campeón, 289. Evidentemente aquí estamos hablando de biotecnología industrial, pero la mayoría del componente es biológico. Bioinformática, 9.9100 millones de dólares. Biocombustibles, 23 billones. Y vean las tasas de crecimiento en general. Son tasas de crecimiento que la menor es de 7 u 8% y de ahí 12% para arriba. Vean, por ejemplo, los bioplásticos. Les voy a poner nada más 3 casos muy puntuales. Bioplásticos. Hoy el negocio es cercano a los 6.000 millones de dólares. En el 2013, los bioplásticos representaban cerca del 1% del total de plásticos consumidos y se espera que para el 2020 sea del 7%. Es decir, es un mercado, aquí no es que aumente en 7, porque el mercado de plásticos aumenta por sí solo, es decir, está aumentando cerca de 11 veces. ¿En cuánto? 7 años. ¿Cuál negocio aumenta cerca de 7 veces en 7 años? El bioplástico reduce entre 0.8 y 3.2 toneladas las emisiones de CO2 por cada tonelada de plástico generado. Hoy el enorme reto que tienen los bioplásticos es el tema del precio. Ese es el enorme reto. Es como un 40% más caro que el plástico regular, el plástico generado por petróleo. Chile, por ejemplo, que es un país precursor, en donde prohibió las bolsas plásticas y tiene, digamos, una gran cantidad de iniciativas. Hoy, aún así, en Chile, el bioplástico representa solo el 0.01% del total de plástico consumido a nivel país. Simplemente para que se den cuenta del potencial del tema. Esto es a dónde están utilizados. Aquí hay que hacer una diferencia. Hay bioplástico que no es biodegradable, que tiene prácticamente los mismos problemas de degradación que un plástico regular, en donde hay que ponerle enzimas y tiene que estar bajo un ambiente de alta temperatura. Y hay otros plásticos que sí son biodegradables, en donde inclusive hay comerciales en donde uno agarra el vaso de plástico y lo mete en la maceta y termina convirtiéndose en abono. Hoy esto es el no biodegradable 60%
y el biodegradable cerca de 40%. Esa es más o menos la distribución entre ellas. ¿A dónde están utilizados en su mayoría? Yo no sé cómo le llaman acá, las tacitas estas para guardar alimentos, los topper y ese tipo de cosas. Eso es en su mayoría para lo que se utiliza el bioplástico. Después bienes de consumo final, la industria automotriz está utilizando bioplásticos en algunas labores, sobre todo por resistencia a calor. Ya en el tema de construcción hay una gran cantidad de experiencias, etcétera, ¿no? Pero entonces es una industria que tiene un enorme potencial de crecimiento, sumado a las conciencias ambientales de los países que van hacia esto, que van hacia fomentar el uso de plásticos biodegradables en el consumo final. Biocombustibles. Vean el crecimiento de biocombustibles. En mucho fomentado por políticas nacionales de autoconsumo, evidentemente. Digamos, cuando los precios del petróleo estuvieron altos, muchos países le apostaron al tema de biocombustibles. Aquí hay un gran debate, y eso es consideración personal. Me parece que por eso es que algunos países han reducido el impulso que tenían inicialmente, y es el debate de si se deben o no se deben utilizar los alimentos para la producción de energía. Es decir, hay muchas campañas de alimento primero. Entonces, en el momento que tengamos satisfecha nuestra alimentación, podemos pensar en el uso de alimentos. Sin embargo, la bioeconomía la tecnología de biocombustibles de segunda y tercera generación ya permite utilizar desechos o cultivos energéticos específicos, que no necesariamente es el grano, es la soja, es la palma, sino que son los residuos de esto. Hoy en día, para el 2023, el 12% de los granos se utilizará en biocombustibles, el 14% de los aceites vegetales, principalmente soja, canola y palma aceitera, y el 28% del azúcar, evidentemente para etanol. Y esto me lo encontré en el documento de París, que decía que si los países quieren cumplir los compromisos que han establecido, es decir, el llegar como máximo a los 2 grados, el uso de biocombustibles tendrá que aumentar cerca de 10 veces para el año 2050. Y Brasil ha dicho, yo nunca he visto ese estudio, Brasil sacó un estudio en donde decía que ellos podían, sin afectar el ambiente y ninguna reserva amazónica, satisfacer el consumo mundial de biocombustibles de etanol si la mezcla máxima era de 10% en el consumo de gasolina. Ese estudio ha sido muy citado. Yo no he visto el estudio original, pero está citado en todos lados. Es decir, que Brasil tendría la capacidad de responder al consumo mundial de biocombustibles a una mezcla de 10% de mezcla de etanol. Y el otro caso que quería presentarles, que este es un caso, a mí en lo particular me llama muchísimo la atención, que es el caso de los biofármacos. Los biofármacos son muy caros. Los biofármacos son muy caros porque cuesta mucho tiempo, se dura muchísimos años en investigación del medicamento, son altamente efectivos para atacar enfermedades del sistema inmunológico, cáncer, diabetes, porque son generados a partir de elementos vivos. Entonces, inclusive en algunos casos a través de modificaciones de ADN y etcétera, ¿no? Hoy en día, el 60% de los fármacos más vendidos en el mundo son biofármacos. Es un negocio, esto está malo, es un negocio de 223 billones de dólares. 223 billones de dólares, y se espera que para el 2030 aumente en 2, es decir, se duplique. Hoy tenemos como principales actores de biofármacos a las principales casas farmacéuticas, a todas las principales casas farmacéuticas. Inclusive es llamativo ver, por ejemplo, como Samsung, no sé si hoy es la segunda empresa líder en temas de biofármacos, y es una empresa de tecnología, no es una empresa médica, pero es que el componente de tecnología y de investigación es tan fuerte dentro del desarrollo de los componentes, que Samsung tiene ventajas que no tenían otras empresas farmacéuticas, digamos netamente farmacéuticas. Fuji, por ejemplo, también es una empresa tecnológica, está metida, digamos, fuertemente en el negocio de biofármacos.
Con esta quería cerrar el tema de los bioproductos. Si ustedes ven las tasas de crecimiento de los bioproductos, que son las naranjas, esto es tasas de crecimiento anual. Aquí estamos hablando de cuánto han crecido en los últimos, las naranjas son 5 años, cuánto han crecido de manera anual. Biocombustibles, 25%, bioplásticos, 20%, biofertilizantes, esto debe ser como 14, biofármacos, material de siembra. Aquí estamos hablando de bioproductos en comparación con las tasas de crecimiento de la agricultura primaria. Aceite vegetal, raíces y tubérculos, pescado, cereales. Las tasas de crecimiento de los bioproductos multiplican en 2, en 3 y hasta en 4 las tasas de crecimiento de la agricultura primaria. Si uno como país tuviera que definir a dónde le apuesta, ¿a dónde le apostarían ustedes? Y aquí ya no estamos pensando en el tema de sostenibilidad, no estamos pensando en el tema de ser más eficientes hacia atrás, en el tema de incrementación de la productividad de los factores. Estamos pensando en negocio futuro. ¿A dónde le apostarían ustedes? ¿Cómo podemos aprovechar la bioeconomía? Principalmente a través de 6 formas. Primero, tenemos que tener un mayor aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad. Y aquí estamos hablando de cómo descubrir, domesticar, identificar nuevos usos, incrementar mercados de productos elaborados a partir de la biodiversidad. Preparando esta charla, a mí esta charla me ha servido mucho porque me ha permitido identificar noticias y cosas que no tenía en el radar. El año pasado, como resultado de una investigación de 12 universidades del mundo, se identificaron 11 tipos de yuca diferentes en Brasil. 11 tipos diferentes de yucas que tienen, en algunos casos, se cree, porque eso no está comprobado, mejores capacidades de adaptación a climas extremos que algunas de las variedades comerciales que están utilizando en este momento. Eso es identificación de biodiversidad. Ahora tenemos que domesticarla y posteriormente a domesticarla tenemos que multiplicarla y generarle mercados. Eso es aprovechamiento de biodiversidad, por ejemplo. Ahora hablábamos en la mañana, por ejemplo, de los esfuerzos de INVIO. ¿Qué era lo que hacía INVIO en Costa Rica? Era una institución público-privada que tenía como objetivo identificación de nuevos usos de la biodiversidad en conjunto con todas aquellas empresas farmacéuticas y todas aquellas otras empresas. Entonces eran instituciones público-privadas en donde tenían una agenda de investigación para identificación de nuevos usos y aprovechamiento económico de la biodiversidad. Eso es un sendero. El segundo sendero, ecointensificación. ¿Qué significa ecointensificación? ¿Cómo incrementamos la eficiencia ambiental sin sacrificar la productividad? Aquí no estamos hablando de ser más verdes por ser más verdes. Estamos hablando de ser más sostenibles, porque eso evidentemente a largo plazo nos va a generar impactos positivos en nuestra productividad. Estamos hablando de agricultura de precisión, estamos hablando de manejo integrado de suelos, estamos hablando de manejo de aguas. Estamos hablando de utilizar los recursos naturales única y exclusivamente en la medida que los necesitamos. La mayoría de las iniciativas de riego en América Latina es riego de desborde. Es decir, son esos canales de riego en donde se inunda, se llena el cultivo, digamos, la planta utiliza muy poca de esa agua, muy poca de esa agua. La enorme mayoría de esa agua evidentemente vuelve otra vez a bajar. ¿Cómo hacemos para mejorar el uso y darle a las plantas única y exclusivamente los requerimientos que necesita? Bueno, a través de agricultura de precisión. ¿Cómo hacemos para mejorar las calidades del suelo? Para reducir la degradación y mejorar la productividad futura a través del manejo integrado. Eso es el segundo camino. La tercera es cómo utilizamos todos los productos, herramientas y procesos de la biotecnología que hoy generalmente lo ligamos principalmente a semillas transgénicas, pero la biotecnología tiene enormes aplicaciones en reproducción animal, en diagnósticos moleculares, en uso de enzimas y microorganismos, etc.
y yo creo que ahí evidentemente ustedes sabrán mucho más que yo. Pero eso es. Cuarto, ¿cómo valoramos de manera efectiva los recursos naturales dentro de la ecuación de la producción? ¿Cuánto nos cuesta el agua a nosotros? ¿Cuánto le cuesta el agua a los europeos? ¿Por qué los europeos son más eficientes en el uso del agua dentro de las cadenas industriales de producción? Es mucho por el costo, porque el agua está mejor valorizada. No estoy diciendo que sea exactamente así, pero está mejor valorizada de lo que la tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos enormes desperdicios en muchos casos porque no tiene un valor económico dentro de la cadena. ¿Cómo hacemos para contabilizar los servicios que el agricultor ofrece más allá de los servicios productivos? La agricultura es una actividad fijadora de carbono. Eso tiene que tener una retribución. ¿Cómo hacemos para establecer créditos de carbono? ¿Cómo hacemos para que el turismo, en la ecuación de turismo, el eco sea valorado y tenga una diferenciación? ¿Cómo hacemos para establecer en los mercados precios sombra que valoren las técnicas ambientales que realizan los agricultores? Esa es la cuarta camino. El quinto camino, aumentamos la eficiencia de la cadena de valor. Eso podemos hacerlo a través de la reducción de pérdidas o generando vínculos para que las cosas que hoy consideramos que tengan potencial realmente tengan viabilidad económica en los mercados. Y eso es importantísimo. Los países, la política pública tiene una labor fundamental en viabilizar la bioeconomía. La bioeconomía es potencial, pero la política pública es lo que lo viabiliza. ¿Cómo lo viabiliza? A través de generación de incentivos fiscales para aquellas actividades que cumplan estas condiciones, por ejemplo. Eso es una política pública que viabilice la economía. ¿Cómo estamos con tiempo? Me falta poco. Ok. Y la última forma es la eficiencia en las biorefinerías. ¿Cómo hacemos para utilizar la biomasa más allá de la producción de alimentos? ¿Cómo hacemos para, a partir de la biomasa, generar bioenergías? Estamos hablando de etanol, estamos hablando de biodiesel, estamos hablando de biogás, pero además los residuos de ese proceso de bioenergía puede utilizarse para la fabricación de productos químicos como jabones o cosméticos. Y además los residuos de eso pueden utilizarse para alimentación animal. Esto es un máximo aprovechamiento de la biomasa, digamos, en todo su amplio espectro. Esas son las 6 formas. Esto lo pasaré después. ¿Por qué estamos hablando hoy de esas 6 formas y no hablábamos antes? Y ya con esto cierro. Estamos hablando porque hay una nueva frontera del conocimiento. Porque hoy es posible hacer las cosas de manera radicalmente diferentes a las que hacíamos antes. Porque hoy tenemos nuevas tecnologías que nos permiten que las cadenas agroalimentarias sean mucho más eficientes. Hoy podemos cultivar en el océano. Hoy podemos bombear agua del océano. Podemos tener aquí peces, que esos peces generan excremento. Esos excrementos son utilizados como abono para la producción agrícola. El agua salada pasa por bancos de algas que desalinizan el agua para que posteriormente esa agua sea utilizada como riego, y tanto los cultivos de aquí como las algas son utilizadas para generación de energía. ¿Cuándo hubiéramos podido hacer eso? Eso lo podemos hacer hoy porque tenemos el conocimiento para hacerlo. Hoy estamos cultivando en el desierto. Hoy tenemos nuevas tecnologías para, bueno, estas son las más conocidas, para OGM. Podemos hacer agricultura vertical, tenemos edificios. Holanda cultiva una tercera parte de sus cultivos en agricultura vertical o ambientes controlados. Y esa tercera parte solo utiliza un 1% de la tierra de Holanda. Hoy podemos producir hamburguesas en laboratorio. Hoy podemos utilizar algas para imprimir alimentos en 3D. Hoy tenemos tecnologías que eran de otras industrias para tener fincas totalmente automatizadas a través de drones, de bots, de tractores inteligentes, en donde aplicamos única y exclusivamente lo que el cultivo necesita, en donde tenemos totalmente mapeadas todos los datos para tomar mejores decisiones.
Hoy tenemos tecnologías, por ejemplo las nanotecnologías, para aplicar única y exclusivamente los factores adecuados. Tenemos las cadenas de bloques para mejorar todos los sistemas de distribución a lo largo del sistema agroalimentario. Tenemos aplicaciones para reducir, esta es lindísima, yo no sé si la conocen. Tenemos aplicaciones para reducir el desperdicio de alimentos. Esta Olio es una aplicación europea en donde se crean como circuitos cortos de comercialización para el intercambio de productos que las familias o que las empresas no requieren. Y tenemos nuevas tecnologías para ir más allá de la producción de alimentos. Estamos produciendo algas para alimentación animal. ¿Por qué algas? Porque son 60% tienen más contenido nutricional que el alimento de pescado que se vende hoy, porque nos cuesta una tercera parte, porque tienen más omega 3. Estamos utilizando bioplásticos, estamos generando pieles de tilapias para quemaduras graves, estamos utilizando impresoras 3D. A mi esposa la operaron de las cervicales y le pusieron un implante que al cuerpo le generó rechazo. Ahora se están utilizando materiales vegetales que son impresos en 3D en el momento para estas piezas cervicales, y el cuerpo tiene un mucho menor rechazo y la pieza tiene mayor flexibilidad. Hoy podemos hacer un uso sustancialmente diferente y aprovechar esas nuevas oportunidades por la nueva frontera del conocimiento. Entonces, bueno, eso era lo que quería presentarles. Iba a cerrar con unas palabras finales sobre el ICA, pero creo que lo dejamos para la sesión de preguntas. No, lo podemos dejar para la sesión de preguntas. Pero la idea es esa, la idea es la bioeconomía tiene un enorme potencial y sobre todo para América Latina debería ser un tema prioritario, primero por la disponibilidad del recurso biológico que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a 8 de los 15 países más megadiversos, tenemos una tercera parte del agua disponible en la tierra, somos la región que tiene más posibilidad de incrementar la tierra disponible para agricultura, tenemos, creo que es algo así como el 60 y tanto % de las especies de plantas descubiertas, tenemos una estructura comercial y productiva que nos genera una gran cantidad de biomasa que puede ser utilizada, tenemos largos encadenamientos con estas cadenas de valor industriales, médicas, etcétera, y tenemos grandes capacidades en ciencia, en tecnología e innovación. Tenemos enormes retos. América Latina tiene que levantar la mano, tiene que sacar pecho y tiene que dar un paso al frente y decir, utilizando los recursos naturales que tengo, utilizando los conocimientos científicos, puedo hacer las cosas diferentes. Puedo utilizar el conocimiento científico para aprovechar en mucho mayor medida la flora, la fauna y los procesos que ellos utilizan dentro de mis cadenas productivas. Eso era lo que quería presentarles muy rápidamente, se me fue el tiempo muy rápido, pero bueno, muchísimas gracias.